Si es la primera vez que vienes, quiero darte la bienvenida. Ahora tengo que advertirte que la predicación de hoy puede ser bastante desafiante, puede ser difícil, puede no ser algo tan fácil de tomar, de escuchar. La semana pasada hablamos acerca de la superación de ofensas que son pequeñas, esas cosas que nos pasan todos los días, que son tontas y que nos detienen y no nos permiten avanzar hacia lo que Dios quiere que avancemos. ¿Alguien ha estado superando eso esta semana? ¿Sí? ¿Alguien aplicó la enseñanza de la semana pasada o no? ¿Es bueno o no? Es bueno y somos más conscientes de que hay pequeñas cosas que deberíamos dejar ir, porque en realidad si no las dejamos ir nos van a dañar. La próxima semana vamos a hablar acerca de perdonar a Dios, aunque técnicamente Dios no peca, en realidad no lo hace, no deberíamos perdonar a Dios, pero hay muchos de ustedes, muchas personas que creen que Dios no ha hecho algo que debería haber hecho por ustedes, o que ha permitido que algo pase en sus vidas que no debió pasar. Y por eso, aunque no queramos, guardamos en nuestro corazón a veces molestia con Dios, y por eso la próxima semana vamos a hablar sobre ello. Y finalmente, la última semana de esta serie vamos a hablar acerca de perdonarnos a nosotros mismos, porque hablamos de gracia, de perdón, de amor, pero muchas veces no nos extendemos esa gracia para nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que es importante y es cómo perdonar esas grandes ofensas. Porque la semana pasada hablamos de pequeñas ofensas, pero hay grandes ofensas que nos han hecho. Y quiero que me acompañes a Lucas 17, en el versículo 1. Lucas 17, versículo 1. Ahí vamos a meternos en algo que sucedió con Jesús y de lo cual quiero extraer la enseñanza de esta mañana. Quiero que llegues allá. Me gustaría que ahora enciendas tu Biblia, que abras la Biblia si la tienes impresa y que podamos compartir allí lo que Jesús dijo en Lucas 17. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, ¿qué dice? Repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti, ¿cuántas veces? 7 veces en un día. Y 7 veces regresa a decirte me arrepiento. ¿Qué debes hacer? Perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, ¿qué le dijeron? Me encanta lo que le dijeron. Aumenta nuestra fe. Miren, Jesús estaba hablando a sus discípulos y les estaba ayudando a comprender algo, y es que es inevitable que nos lastimen en la vida. Dice allí que los tropiezos son inevitables. Es inevitable que alguien te vaya a ofender alguna vez y es inevitable que tú vayas a ofender a otra persona. Hay una diferencia a veces en la manera en que ofendemos y es la motivación. Por eso Jesús dice allí, ay del que la ocasiona. Jesús está diciendo que siempre alguien nos va a ofender, pero que hay personas que ofenden con deseo de ofender, que generan tropiezos. Y en realidad hay personas que quieren es apartar a la gente de Dios y generan cosas para que esas personas se aparten de Jesús. Ay de aquellos, dice Jesús. Pero la verdad es que estamos hablando acá de los tropiezos, las ofensas, las cosas que suceden todos los días. Y Él quería ayudarles a comprender a sus discípulos que serían decepcionados, que alguien cercano a ellos les iba a traicionar alguna vez, que alguien a quien amaban algún día les iba a dar la espalda, que probablemente alguien iba a decir algo que no correspondía a la realidad sobre sus vidas. Y luego les dice entonces, así que cuídense, tengan cuidado porque es inevitable, va a pasar. Y cuando pase, tengan cuidado. Si tu hermano peca, ¿qué debes hacer? Repréndelo. El discípulo, el creyente, tiene, escúchame bien, el deber de amonestar a aquel que peca. Estamos en una sociedad en la que no nos gusta decir las cosas. Y estamos en un tiempo complicado, porque cuando uno reprende a alguien le dice, no juzgue. No me juzgue. Una cosa es juzgar. Yo juzgo cuando me paro acá y digo, uy, usted tan pecador, yo nunca haría eso. Estoy juzgando. Porque yo podría hacer eso. Yo soy igual de débil, igual de pecador. Claro, con Jesús puedo superar el pecado. Pero si alguien me ofende o si alguien ofende a otra persona, si alguien daña a alguien, yo estoy en el deber
de llamarle la atención, de reprenderlo, de decirle, no, un momento, no me haga eso, no le haga eso a otras personas, repréndalo. Ese es el llamado de Jesús. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Dice allí, y si se arrepiente. ¿Por qué hacemos reprensiones? ¿Por qué llamamos la atención? Porque queremos que la gente se arrepienta. El resultado de que Jesús espera es positivo de una reprensión. Cuando yo reprendo con amor, cuando yo reprendo con sabiduría, cuando yo reprendo oportunamente, yo puedo esperar arrepentimiento. Las personas que tienen un corazón dispuesto para Dios se van a equivocar contigo. Y cuando se equivoquen y tú les digas algo, si esa persona recibe eso con amor, si tú se lo dices con amor y esa persona está conectada con Dios, tal vez en primer instante no sea fácil escuchar algo como esto, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que hicimos algo mal. Pero si es tu experiencia, como puede ser mi experiencia, después me retiro con Dios y entiendo y digo, tienes razón, me equivoqué. A veces me toma menos tiempo, a veces me toma más tiempo, pero en últimas, eso me lleva al arrepentimiento y agradezco por aquellas personas que me han llamado la atención, porque me han amado y porque han querido que yo esté bien y que no siga cometiendo los mismos errores, que no siga lastimando a las personas como solía hacerlo. Es lo que quiero que comprendas. Yo perdono a ese celular que está sonando. En otras palabras, recordemos que debemos confrontar, lidiar con esa situación. Somos seguidores de Jesús. Tratamos de hacer las cosas bien. Nuestro objetivo es lograr la reconciliación. Es lo que buscamos cuando reprendemos. No es generar más división, buscamos reconciliación. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Jesús dice algo que es increíblemente desafiante. Aún si peca, ¿cuántas veces al día contra ti? 7. ¿Sabes? 7 significa infinito. Hay algunos otros pasajes en donde se traduce 70 veces 7. En realidad, el término griego lo que significa es infinito. Si una persona viene y se equivoca contigo una vez el mismo día y 2 veces y 3 veces y vuelve a ti las mismas veces, ¿qué debes hacer? Dilo otra vez más fuerte. Yo soy el que está afónico. Perdonar. ¿Por qué no le preguntas a la persona que tienes al lado cuántas veces estás dispuesto a perdonar? No contestes, solamente te queda ahí en la cabeza, ¿no? 7 veces. Y sabes, en este punto yo creo que los discípulos están pensando lo mismo que varios de ustedes están pensando. ¿En serio? Yo doy una oportunidad, 2 oportunidades, pero 3, 4, 5, 7 veces. ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso, Jesús. Por eso es que le responden así. Aumenta nuestra fe. Para perdonar de la manera que Jesús está diciendo que debemos perdonar, ¿sabes qué requerimos? Fe. Porque no está en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra naturaleza, no es nuestra humanidad. Por eso este mensaje se llama fe para perdonar. Yo oro para que Dios pueda traer esa fe a nuestro corazón, para que podamos perdonar de la manera en que Dios quiere que perdonemos. Y quiero hacer una oración en este momento por cada uno de ustedes y por mí. Padre, hoy quiero pedirte que aumentes nuestra fe. Sé que hoy estoy hablando a personas que han sido profundamente heridas. Sé que hoy estoy hablando a personas cuyas vidas han sido impactadas por los pecados y la traición de otros. Pero yo te pido que tu palabra traiga vida y esperanza en esta mañana y que tu Espíritu nos dé el poder para hacer lo que humanamente no podemos hacer. Que podamos perdonar. Te pedimos que aumentes nuestra fe para ofrecer el mismo perdón que nos has ofrecido a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él es quien oramos hoy. Amén. ¿Quién te traicionó? Piensa. ¿Quién te mintió? ¿O quién mintió acerca de ti? ¿Quién te maltrató? ¿Quién abusó de ti? ¿Quién se aprovechó de ti? Todos hemos pasado por eso. No estoy hablando de pequeñas ofensas, porque aprendimos la semana pasada que es relativamente fácil dejar pasar esas cosas. Pero no es tan fácil cuando algo no sucede una sola vez, sino sucede muchas veces y nos lastima y es doloroso. Especialmente cuando eres traicionado por alguien a quien quieres, en quien has confiado, a quien le has entregado tu corazón. Un padre o una madre a quienes solo querías complacer,
pero que al final te hicieron sentir insignificante mientras crecías. Un esposo o una esposa a quien dedicaste tu vida por completo y después aplastó tu corazón. Un novio o una novia con la que soñabas estar para siempre y que resultó apartándose de ti, y no solamente eso, sino mintiendo acerca de ti y de lo que hiciste. Una figura de autoridad, cualquiera que sea, a quien admirabas, que debería haberte protegido, pero no lo hizo. Y además, abusó de ti. ¿Cuántas personas crecen y han sido abusadas cuando se supone que debían ser protegidas? Líderes que abusan de su autoridad y te pasan por encima. Tal vez aquí hay muchas más cosas que no he mencionado, pero que tú puedes ahora recibir allí en tu corazón, que Dios te está diciendo, sabes, hay algo aquí que todavía necesitamos resolver. Necesitamos perdonar cosas así. ¿Cómo perdono algo así? ¿Cómo lo hago? Bueno, quiero que hablemos sobre eso. ¿Sabes? Yo no he sido alguien de rencores. Yo hablaba con mi esposa hace unos días y yo no he sido un hombre de rencores. En realidad, ni siquiera antes de conocer a Jesús, que lo hice muy joven, pero en realidad nunca fui un hombre de rencores, nunca fui un hombre de problemas. Siempre me llevé bien con la gente. Me ha gustado llevarme bien con la gente. En mis diferentes trabajos, mientras crecía en la iglesia. Pero tengo que confesarles algo. Nunca he sido tan lastimado como desde que soy pastor. Es una confesión que le hago a mi familia, que es la iglesia. Porque nunca me imaginé que uno pudiera enfrentarse a ciertas cosas. Tal vez yo había idealizado mucho por muchísimos años el cristianismo y había idealizado a los cristianos. ¿Y por qué no? Tal vez tenía un fariseo por allá guardado en mi corazón pensando que yo era demasiado bueno y todos eran demasiado malos. Pero la verdad es que con el paso de los años me di cuenta que todos nos dañamos, todos nos equivocamos y aún dentro de la iglesia tenemos muchos problemas. Y antes de que muchos de ustedes estuvieran acá, por ejemplo, sucedió algo que yo creo que fue el reto más grande para mí de perdón. Y ha sido el reto más grande de perdón de todas las cosas que me han pasado. Porque cuando comenzamos el punto de encuentro vino una persona con nosotros a quien yo le había entregado mucha confianza, le di la oportunidad de estar con nosotros en el grupo de ancianos. Yo me sentía muy halagado porque él quería estar en esta congregación, porque era un hombre que sabía mucho palabras, sabía historia, era un hombre criado en los caminos de Dios. Su familia había sido parte de los que sembraron el evangelio en este país y para mí era un honor que él quisiera estar acá con nosotros. Pero él tenía una visión de iglesia muy diferente a la que yo tengo y él quería una iglesia bastante diferente. Entonces el domingo cuando terminábamos, y esto todavía era pasto o a veces tierra, terminaba una reunión y él venía y me pedía un micrófono y me decía, quiero hablar. Y yo, adivine qué hacía, yo le daba el micrófono. Así que él se ponía acá y sacaba su maquinita de himnos. Himnos, para los que no saben, son unos clásicos musicales de la vida cristiana muy hermosos que me encantan. Y él ponía a todo el mundo a cantar himnos que la gente no conocía. Y entonces cada vez que yo predicaba de una forma o teníamos un tipo de música distinto, él no le gustaba, le molestaba muchísimo. Cuando propusimos el tema de trabajar nuestros procesos de sanidad interior, él no quería estar en los procesos de sanidad interior, él tenía una visión de iglesia muy diferente. Y un día, un domingo, yo me fui con mi esposa para Australia porque nos invitaron a un congreso en Hillsong, allá en Australia. Y cuando yo me quedé acá, supe que él estuvo criticando todo lo que hacíamos aquí predicando. Yo le pedí que predicara. Así que cuando yo regresé le dije, mira, pues no me parece que hagas eso, ¿por qué no lo hablamos? Deberíamos conversar los dos sobre esto. Al final todo quedó ahí, pero un domingo después, él se sentía muy incómodo y un día y vino acá tan incómodo que se paró acá y me dijo, entrégueme el micrófono. Y le dije, y ese día yo me puse bravo. Y yo le dije, no. Y entonces empezó a manotearme aquí delante de toda la gente que había en la iglesia. Cuando terminó la reunión yo me bajé muy bravo de aquí. A veces me pongo bravo. Y entonces yo le dije, sabes, a mí no me vuelves a hacer eso, a mí me respetas. Tú no puedes hacer eso. Y dije una palabra que yo creo que fue como nombrarle a la mamá. Porque le dije, yo no te puse una pistola en tu cabeza para que vinieras aquí a trabajar con nosotros. Y eso fue una ofensa impresionante para él. A partir de ese momento él decidió que no quería estar más acá. Voy a tratar de hacer la historia más corta. Él decide que no quiere estar más acá y me dice, yo no voy a seguir en esta iglesia, me voy con toda mi familia. Le digo, está bien, es tu decisión. Y me dice, voy a escribir una carta y quiero que le lea esa carta a todas las personas de la iglesia. Le dije, entrégueme la carta y yo la leo, sin ningún problema, lo voy a hacer.
La carta nunca llegó esa semana y de pronto estábamos en un domingo como este y estaba la iglesia llena, me acuerdo bien. Estaba llena como pocas veces en esos días. Y yo estoy aquí parado y él viene y se sube aquí en la tarima después de la alabanza y me dice, deme el micrófono. ¿Y yo qué hago? Así que yo me quedé pensando, bueno, ¿yo qué hago? Entonces le dije, bueno, toma el micrófono. Y le di el micrófono y después dije, no, yo no debí darle el micrófono, pero bueno, le di el micrófono. Y él se paró y le dijo a todas las personas que estaban en esta congregación, mi papá, mi mamá, mi esposa estaban aquí al frente. Nunca me voy a olvidar de eso. Y les dijo, este tipo es un engañador. Este hombre no es de confiar. Y empezó a compararme con un personaje de la Biblia bien complicado. Y les dijo, váyanse de aquí. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Y empezó a hablar, y empezó a hablar, y empezó a insultar de una forma que yo no sabía qué hacer. Por gracia de Dios yo me quedé quieto. Y cuando terminó de hacer eso, yo recuerdo a mi familia llorando aquí al frente. Yo lo miraba y cuando terminó, me miró y me sonrió y me entregó el micrófono. Y yo no sabía qué hacer. Entonces yo le dije a la congregación, por favor déjenme predicar, yo vine hoy a predicar. Y al final yo respondo todas las preguntas que ustedes quieran y así fue. Voy a dejar la historia ahí. ¿Sí? Porque la verdad yo lo admiraba, yo lo apreciaba y yo quería ayudarlo. Y nunca pensé que alguien fuera a hacer algo como eso. ¿Qué hace uno cuando eso pasa? Para mí no fue fácil. La verdad yo no estaba acostumbrado a estas cosas y tenía mucha rabia, tenía mucha bronca. Y por días y por meses quise perdonar y no podía perdonar, era muy difícil. Tener que escuchar lo que escuché, tener que ver a la gente que después estaba sufriendo por eso. Pero ¿sabes qué dice Mateo 5:43? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso parece un buen plan, ¿sí o no? Amar al prójimo y odiar al enemigo. Me parece que ahí debería quedarse. Pero no, Jesús continúa y dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oren por quienes los persiguen. ¡Wow! Dios me decía, tienes que orar por quien te hizo eso. Tienes que orar por él. Tienes que perdonarlo, tienes que amarlo. ¿Pero por qué? No quiero hacer eso. Efesios 4:32 lo vimos la semana pasada. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que Dios nos llama a ser compasivos. Porque después en Mateo 6 dice, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero no nos quedemos ahí. Veamos el versículo 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, ¿qué pasa? Léelo. Tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Esto es serio. Esa es la misma Biblia que tú tienes. Yo no estoy leyendo otra cosa, no lo estoy diciendo yo, eso no me lo inventé yo, son las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, oye, así como tú perdonas, se te perdonará. Wow, es tremendo, es un desafío. Dios nos llama a perdonar. Nos dice claramente, no es una opción, no es una sugerencia. Y sé que es difícil porque tienes el derecho de sentirte lastimado, lastimada, ofendido, traicionado. Yo me sentí así. Aquel domingo nunca me voy a olvidar, yo salí, me fui a mi casa y me tiré en un sillón que tengo. Mis dos hijos se sentaron al lado y yo me tapé con una cobija a llorar toda la tarde. Tenía una rabia, tenía una bronca, tenía unas ganas de salir en fin. Pero para comprender lo que significa perdonar, primero comprendamos lo que no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? Perdonar no es olvidar. No es que a uno se le olvida, se le borra la película. No significa que se borran los recuerdos, no es posible olvidar el pasado. Aunque mi esposa tiene una historia muy linda de una mujer a la que realmente Dios ministró tanto que se le fueron todas las ofensas de su esposo y a eso podemos llegar.
Pero sabes, a mí no se me ha olvidado. Yo todavía me acuerdo perfectamente lo que pasó aquí en el año 2013. Perfectamente, me acuerdo. Perdonar no es olvidar. Algunos piensan que eso es olvidar. Como leen en la Biblia, que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Entiéndeme que la Biblia utiliza términos que tú y yo podemos entender. Pero no es algo así como que a Dios se le borró la película. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Gabriel en el año 2005? No, yo no me acuerdo. A mí tengo como Alzheimer, se me olvidó eso. No, Dios se acuerda de todo. Lo que pasa es que Él no trae a cuentas todo. Perdonar no es olvidar. Y algunos se confunden porque dicen, yo no puedo perdonar porque no he olvidado. No, tal vez hay cosas que no vas a olvidar. No se te va a borrar la película. Ojalá algunas sí, pero no es posible borrar el pasado. Perdonar no es negar lo sucedido. Hay personas que dicen, no, no pasa nada, no pasa nada. No hay ningún problema, yo me siento bien, estamos bien. No hay nada que perdonar. Y lo que no se dan cuenta es que es como tomar en la casa un montón de basura, levantar un tapete y meterlo debajo del tapete. ¿La basura dónde está? Debajo del tapete. Ahora, cualquier visita entra y no la ve. ¿Por qué? Porque está el tapete y puedes tener todo muy bien arreglado, pero abajo del tapete ¿qué hay? Basura. Dios quiere lidiar con nuestra basura. Muchas veces no lo dejamos lidiar con ello. Y decimos, estamos bien, no hay ningún problema, yo me siento bien, porque queremos mostrar que estamos bien y no estamos bien. Otra cosa que no es perdón, perdonar no significa dejarse abusar. Porque otros confunden, ¿no? No tienes que permitir que sigan abusando de ti, que te hagan daño, que solo tengas que sonreír y tomar las cosas y bueno, sigue haciendo conmigo lo que quieras, para la gloria de Jesús. Dáñame y lastímame, para la gloria de Dios. No tienes que ir al cumpleaños de una persona si esa persona te daña, no tienes que celebrar Navidad con ella si esa persona te daña, entiéndelo, la Biblia nos enseña eso. Perdonar de hecho significa crear límites que son saludables. Saludables. Hay límites. No permito que sigas lastimándome. Yo te perdono, pero yo tengo límites. Puedes perdonar a alguien y decir, necesitamos reconstruir la confianza. No es que pasa de la noche a la mañana. No ofendes a alguien y de la noche a la mañana reconstruyes confianza. La confianza se demora en construir años, se pierde en un instante. Por eso hay gente que le dice, es que usted no me ha perdonado. No, no es que no te haya perdonado, es que lo que pasa es que necesito ver fruto de arrepentimiento. Pero para ver fruto de arrepentimiento tienes que darle la oportunidad a la persona, tienes que caminar con la persona. Porque algunos dicen, no, límite saludable, nunca le vuelven a hablar, no la vuelven a mirar, límite saludable. A menos que sea un abusador. Quiero ser claro en eso. Podemos perdonar y aún necesitar reconstruir una relación con el tiempo. ¿Sabes qué más? El perdón no es algo que hacemos naturalmente. No se sienten ganas de perdonar, no es algo que nosotros sentimos. Porque en realidad, escucha bien esto, no es justo perdonar. No es justo. Voy a volver a repetirlo, no es justo perdonar. No hay nada de justicia al respecto. Simplemente tú haces algo malo y yo te dejo ir. ¿Qué es lo justo? Dígalo. Para que sea sano hoy, dígalo. Lo justo es devolverle lo mismo que le hicieron a uno, eso es justicia. Justicia es darle a cada persona lo que se merece. Claro, ¿sabes? Cuando llegué a mi casa esta tarde, yo me acosté en el sofá y tenía un aire tan grande y yo recordaba estos pasajes que dicen, ora por tus enemigos y dije, Señor, gracias, voy a orar por mi enemigo. Señor, que le salgan hemorroides y nunca se vuelva a sentar nunca más en esa silla. Eso es lo justo. Que el perdón no tiene nada de justo. Si fuera por justicia, nosotros ya hubiéramos pagado a Jesús. Jesús vino y a cuento de que nos perdonó y nos amó. Qué hermoso, ¿no te das cuenta? Yo por eso me encantó lo que hoy estaban orando acá. Hoy venimos a celebrar, esto es una celebración. Nosotros no venimos acá con esa, ay, pobrecitos, aquí con el dolor. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido sanados. Tenemos la gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestra justicia, sino por la justicia divina. Eso es divino. Pero el perdón no surge naturalmente.
Y debemos entender eso. Si Dios ejerciera justicia con nosotros, nos hubiera fulminado hace mucho tiempo. Recuerda esto, Dios siempre es justo, pero no siempre imparte justicia como esperas. Él es justo. Esa es la razón por la cual muchas veces da oportunidades para que la gente se arrepienta, porque si Él quisiera impartir su justicia, Él simplemente descabezaría a todo el mundo, no habría seres humanos. Él es justo y la Biblia dice que no dará por inocente a un culpable, pero Él le dará oportunidades a ese culpable para que venga Él las veces que sea necesario, hasta que ya no haya más tiempo. Dios es un Dios de amor. La justicia y el amor no se pueden separar. El Salmo 103, el versículo 10 dice que el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. En otras palabras, ¿qué merecemos? Merecemos muerte, merecemos castigo, merecemos todo lo que no nos da. Él nos da gracia. Él no nos trata conforme a nuestros pecados. ¿Qué tal que a ti te tratara como tú tratas al que pegó contra ti? ¿Qué tal que Dios hiciera con nosotros lo que nosotros hacemos con la gente cuando nos ofende? Sería difícil, ¿verdad? Dice que tan lejos como está el oriente del occidente, Él echa nuestras transgresiones. ¿Quién me dice qué tan lejos está el oriente del occidente? Muy, ¿qué tanto? Cuando tú vas al norte, sabes dónde es el norte. Cuando vas al sur, sabes el sur. Pero cuando vas de oriente a occidente, se va moviendo constantemente. El campo magnético de la Tierra fluye entre polos, norte y sur. Pero oriente y occidente no se encuentran. Lo que la Biblia está diciendo es que Dios no trae a memoria lo que nosotros hacemos. Perdonar no es olvidar, no es negar lo sucedido, no es dejarse abusar, no es algo que brota de nuestros sentimientos con naturalidad. Entonces, ¿qué es el perdón? Sencillo, profundo y a veces honestamente difícil para nosotros. Es dar a los demás lo que hemos recibido de Cristo. Lo que Dios nos dio en Cristo, eso es el perdón. Perdonar es ofrecer a otras personas la misma gracia que Dios nos ofreció a nosotros. Perdonar es ofrecer a otras personas la misma gracia que Dios nos ha ofrecido. Para quienes aquí están y son seguidores de Cristo, les hago esta pregunta. ¿Dios les ha perdonado algo en Cristo? ¿En serio? ¿Qué les ha perdonado? No sé, tal vez aquí hay algunos perfectos. ¿Has visto cómo lucen los perfectos? Se sientan ahí con su aureola. Se ve muy linda. Miran con desdén a todos los que no tienen aureolas. Yo no haría eso. Yo no haría eso. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo me habló así? ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree? ¿Sabes lo que yo le dije a Dios un día? ¿Yo por qué me tengo que aguantar esto? Yo le dije a Dios un día eso. ¿Yo por qué me tengo que aguantar esto? Antes, cuando era un gerente de una multinacional, eso no me pasaba. ¿Yo por qué me tengo que aguantar eso? ¿Sabes qué había en mi corazón? Orgullo. Porque lo que entendí es eso. ¿Tú por qué te tienes que aguantar eso? Entonces Jesús, ¿por qué se tuvo que aguantar la cruz? Si Él es el Rey del universo. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él nunca ha pecado, nunca se ha equivocado. Entonces, ¿qué tal que la actitud de Jesús hubiera sido, lo van a crucificar y le van a poner el primer clavo y dice, no, espere un momento, ¿yo por qué me tengo que aguantar eso? ¿Qué nos extendió Jesús? Gracia, gente quebrada, gente rota, eso es lo que somos. Dios es el que nos recompone, Dios es el que nos sana. Esta congregación debería ser un lugar para personas imperfectas, personas perdonadas, personas que necesitan gracia. Yo no sé de qué has sido perdonado tú, pero yo he sido perdonado un montón de cosas, antes de Jesús y con Jesús.
pero he experimentado la gracia que yo no merecía, la misericordia de Jesús, el perdón de Jesús. Así que perdonar es dar a los demás lo mismo que nuestro buen Dios nos ha dado a nosotros. Y si tú te rehusas a perdonar, entonces no has entendido la gracia de Dios, por duro que eso suene. No quiero dejar de ser empático, porque entiendo lo difícil que es perdonar para nosotros. Pero cuando la gracia de Dios nos llena y tenemos una relación con Dios, podemos perdonar. Por eso, como los discípulos, tenemos que decirle: Señor, aumenta nuestra fe, aumenta mi fe. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. De toda maldad. Perdón. Una palabra difícil. ¿De qué? Pecado. La cultura de hoy no quiere hablar de pecado, pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Así que tú has pecado, yo he pecado, ellos han pecado, nosotros hemos pecado, todos hemos pecado, todos. Todos somos pecadores. ¿Qué es el pecado? La Biblia lo describe con una palabra que habla de errarle al blanco. Pecar significa no darle al blanco. Que hemos sido diseñados de una forma y nos vamos para otro lado. Que no sabemos apuntar al blanco allá, donde tiene que ser, en el centro. Y que le pegamos afuera. Todos hemos errado al blanco. Si confesamos eso a Dios, arrepentidos, porque ahí está esa palabra, arrepentidos, entonces recibimos ¿qué? Reconciliación. Señor, lamento haber pecado contra ti, lamento haber hecho el mal, lamento haber sido odioso, lamento haber sido lujurioso, lamento haber traicionado a una persona. Señor, estaba equivocado. Eso es arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, es alinearme con Dios. Una persona arrepentida sabe qué es el pecado que le está errando al blanco y es capaz de decir: me voy a alinear con Dios, quiero pegarle al blanco. Eso es arrepentimiento. No es latigarse, no es subir una montaña de rodillas, es rendir mi mente, mi vida a Dios para que Dios me transforme. Y cuando yo me arrepiento, recibo perdón. El Evangelio del Señor, escúchame bien, nos dice que debemos recibir su perdón. Pero el Evangelio no se trata solo de recibir perdón, sino también de dar perdón. El Evangelio no se trata solo del perdón que yo recibo, el Evangelio se trata del perdón que yo doy a otros. No se trata solo de recibir la gracia de Dios, se trata de dar la gracia de Dios que yo he recibido a los demás. Yo soy un canal de bendición. El perdón no solo fluye hacia nosotros como discípulos de Jesús, el perdón fluye de nosotros hacia otras personas. La gracia de Dios fluye hacia mí para que esa gracia fluya a otras personas. Creo que si la iglesia comprende eso, y no solo esto, sino la iglesia en general, el mundo sería diferente. En lugar de estar criticando, golpeando, dañando, nosotros estaríamos ¿qué? Transmitiendo gracia a la gente. Y la gente vería algo diferente en nosotros. Esa gracia atrae. ¿Qué era lo que atraía a las personas a Jesús? Su gracia. Y cuando eran atraídos con su gracia, Jesús podía llamarles la atención, pero lo hacía con amor. Como yo he aprendido con mis hijos. Un niño, un joven nunca recibirá una disciplina bien si lo haces iracundo, si no se siente amado. Lo que va a hacer es responder con rebeldía. Cuando yo amo a las personas, yo las puedo corregir. Es más, debo corregirlas, porque si no, no las amo de verdad. Así que Dios nos llama a que seamos fuentes de amor para los demás. Para que tú le digas a Dios: Señor, yo quiero hacer esta oración. Recuerda esto que dice la Biblia en Mateo 6. A ver si lo recuerdas, esta oración hazla conmigo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y qué? Dilo conmigo en voz alta. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en
tentación y líbranos del mal. ¿Te das cuenta cuántas veces oramos y no entendemos lo que oramos? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad quieres orar eso? Bueno, nadie quiere orar eso, está bien, Señor. Porque Dios quiere que perdonemos y voy terminando. Puede haber muchas razones, pero hoy te voy a dar una razón de por qué creo que Dios quiere que perdonemos. Y es porque Dios te ama demasiado. Él te ama tanto, tanto, que Él no quiere que perdones solo porque la otra persona esté bien o se sane o deje de pecar. Él quiere que perdones porque quiere liberarte a ti de tu amargura. Él quiere quitar eso que te desfigura. La amargura es un pecado. Él quiere sanar tu herida. Pero perdonar a una persona significa ser liberados. Te libera, te sana, te renueva. Y yo he orado para que este mensaje traiga suficiente claridad para algunos de ustedes que están heridos todavía y necesitan sanidad. Porque Dios quiere traer a la superficie esas heridas. Y sí, el perdón no es fácil, por eso necesitamos fe para perdonar. La fe me permite ver una oportunidad de libertad en donde otros solo ven ganas de vengarse. Puedo ser libre, puedo vivir en libertad, puedo vivir en paz. La fe me da poder. No significa que te sientas con ganas por un poder externo así, sino que significa que tú te convences de que es lo mejor que puedes hacer. Y la fe se activa mucho antes de que los sentimientos aparezcan. Hay gente que dice, yo no perdono porque no siento. No, tú perdonas por adelantado antes de sentir. ¿Sabes? Yo no volví a ver a esta persona por mucho tiempo. Y un día estábamos en nuestro punto de conexión con mi esposa y fue algo muy divertido. Porque estábamos hablando del perdón en nuestro punto de conexión en la casa. Y llegamos al tema del perdón. Y una de las personas me decía, no, eso no se puede perdonar, eso es muy difícil perdonar. Y una de las personas me dice, por ejemplo, usted lo que le hizo fulano, ¿usted cómo lo perdona? Eso es muy difícil. Le dije, no, mira, yo tomé la decisión de perdonarlo. Yo hace mucho tiempo tomé la decisión de perdonarlo. Y la verdad, si yo me lo encuentro algún día y todo, yo lo perdono. Fue muy chistoso. Porque esa semana yo tenía que ir a un evento de la iglesia, del CEDECOL, la Confederación Evangélica de Colombia en Villavicencio. Y yo estoy allá y estoy sentado y ahí viene quien entra. Y entra acompañando a una persona que iba a hacer una exposición allá. Y yo lo vi. Y para mí fue muy lindo no tener rencor en mi corazón, no sentir amargura. Habían pasado ya años. Pero fue muy lindo no sentir eso cuando tú tienes bronca que te duele el estómago y que el corazón te empieza a palpitar. Eso uno sabe que hay algo que no está bien. Yo estaba tranquilo y yo lo vi y tal. Al final del día de la jornada de la mañana venía el almuerzo. Y yo me demoré hablando con un pastor de otra congregación y salimos juntos y almorzamos juntos y nos fuimos a caminar, llegamos al comedor y llegamos casi de último y nos tocó esperar ahí y de pronto adivina quién llegó. Él. Y se paró aquí al lado y la persona que organizaba, tienen que compartir el almuerzo, la mesa. Y yo pensé, Señor, tú no te quedas con nada, ¿no? Tú no te quedas con nada. ¿Está bien para ustedes? Le dije, sí, no hay ningún problema. Y este hombre, a quien con el que había sentido tanta bronca como pocas veces en mi vida sentí, la verdad, yo lo miré y lo saludé y él como que no esperaba que yo lo saludara. Después nos sentamos a almorzar y tengo que confesarles, el tipo tiene unas historias geniales, son unas historias geniales de la iglesia, de la historia de la iglesia, y yo los disfruté mientras caminé con él muchísimo. Pero en ese almuerzo él empezó a contar esas historias. ¿Y sabes qué fue lo lindo? Yo me las disfruté. Y yo lo escuché y me reí, le pregunté, hablamos. Y el Señor sabe que no miento. Me sentí tan libre, tan en paz.
Incluso cuando terminamos me dice, bueno, tengo un predicador que voy a traer por ahí, se lo va a llevar a su iglesia. Y bueno, llame. ¿Sabes? Yo creo, como dije la semana pasada, que nuestra vida es tan corta y nuestro llamado es tan grande que no podemos vivir amargados. No podemos seguir permitiendo que el diablo, las circunstancias, las personas nos mantengan tirados en el piso, en vez de levantarnos para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. La fe a menudo se activa antes de que los sentimientos aparezcan. Yo decidí perdonar antes de volvérmelo a encontrar, antes de sentir ganas de perdonar. Yo decido por fe, no por lo que siento. Y algunos me dicen, pero eso es ser uno hipócrita, yo no lo puedo volver a saludar. No. Hay una diferencia entre ser hipócrita. Te voy a explicar qué es ser hipócrita. Hipócrita es que tú vengas y digas, yo ya lo perdoné y no lo hayas perdonado. Eso es ser hipócrita. ¿Qué no es ser hipócrita? Es recordar lo que dice la Biblia. Perdona, así no lo sientas. Entonces yo decido perdonar. Y cuando yo decido perdonar, doy pasos hacia el perdón. Entonces cuando yo me lo encuentro, ¿qué le digo? ¿Cómo estás? No le voy a decir, abúsame. No. Humíllame. Pero yo lo saludo. ¿Cómo estás? Estoy devolviendo un lugar que había perdido en mi corazón. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás? Mereces gracia porque yo la recibí. Yo te la quiero dar. Y no es ser hipócrita, estoy siendo consecuente con el evangelio. Esa es la gran diferencia. Y cuando yo doy pasos de fe, el cielo se abre frente a mí. Quiero terminar diciéndote algo. ¿Quieres ver el cielo abierto en tu vida? Entonces obedece a Jesús. Si Él lo dice, yo lo hago. Porque mi buen maestro, mi buen Jesús, no me va a decir nada que me vaya a dañar. Lo que mi buen Jesús quiere decirme siempre me va a llevar por una senda que me va a ayudar a crecer. Quiero orar por ti hoy. Quiero orar por ti, quiero decirte, sabes, no eres una víctima, ya no eres prisionero. Por fe, déjalo ir. Puede ser difícil, pero dile, Dios, aumenta hoy nuestra fe. Que el poder de tu Espíritu Santo haga lo que no podemos hacer, Señor. Aumenta nuestra fe para poder perdonar. Y mientras estás ahí en la presencia de Dios, escuchando tal vez el susurro de su Espíritu, si has sido traicionada o traicionado significativamente, y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, es a ti a quien hoy te estoy hablando. Hoy quiero que des un paso de fe. Tal vez ni siquiera lo sientas, pero entiende que lo correcto es dar el paso de fe y decirle, Señor, aumenta mi fe para perdonar. Si ese es tu caso, yo te quiero pedir que levantes tu mano. Todos los demás están orando. Levante su mano, ahí donde está. Padre, yo quiero bendecir a cada persona que hoy levanta su mano aquí. Gracias por su sinceridad. Gracias, Dios, porque ellos hoy entienden que no pueden ocultar nada delante de ti. Pueden ocultarlo a los hombres, pero no a ti. Y cada mano que hay aquí levantada, yo hoy bendigo su mente, su corazón. Yo hoy pido que tu Espíritu Santo les llene, Señor. Yo te pido que hoy sanes sus heridas y que ellos hoy puedan entender que por doloroso que haya sido, tú comprendes su dolor, porque tú cargaste en una cruz todas nuestras dolencias. Que tú te puedes identificar con sus sentimientos, con su rencor, con su bronca. No porque tú hayas sentido rencor, sino porque tú sentiste dolor. Que ellos puedan hoy dejar ir a esa persona, que decidan perdonar hoy. Y ahí hoy con tu boca dile, Señor, yo hoy perdono allí con el Señor, tú y el Señor. Yo perdono a. ¿Por qué lo tienes que perdonar? Y dile, Señor, me dolió, me traicionó. Confiésale los sentimientos de dolor que pudiste tener. Él los conoce, pero tú necesitas exteriorizarlos para sanar. Y puedes bajar tu mano. Señor, gracias por una iglesia llena de personas que vienen preparadas para escuchar tu palabra, dejar que tu Espíritu Santo traiga sanidad a sus vidas.
Efectúa ahora, Espíritu de Dios, una cirugía espiritual en nuestros corazones. Haz un trabajo de curación para nosotros. Oro hoy, Señor, para que por fe el dolor del pasado se desvanezca a medida que crece el perdón. Sabemos que puede no ser justo, Dios, pero a medida que recibimos de tu gracia, recibimos de tu ayuda para ofrecer perdón a los demás. Reconocemos que esta oración puede o no puede hoy cambiar a los que nos han hecho daño. Pero, Señor, lo más importante es que esta oración hoy nos transforma a nosotros, en nuestro interior. Aumenta nuestra fe para perdonar como tú nos has perdonado. Y tal vez es probable que algunos que están acá sientan el peso de algo que han hecho contra alguien. Alguien a quien lastimaron, a quien traicionaron, algo que dijeron que nunca debieron haber hecho. Si sientes ese peso de la culpa, hoy te digo, Jesús quiere perdonarte también. Hoy diré, perdóname, Señor, por el daño que le he hecho a otros. Perdóname. Las buenas noticias del Evangelio dicen que Dios te ama tanto que envió a su único Hijo para que muriera por esas ofensas que tú cometiste, para que cualquiera que invoque su nombre no perezca, sino que reciba vida eterna. Jesús pagó por tu pecado. Ahora Dios quiere ofrecerte lo que tú no te mereces, y es su gracia, su bondad. Recibe la gracia y apártate de tus pecados. Recibe el amor de Dios y apártate de todo lo que te lastima y lastima a otros. Gracias, Señor. Te adoramos. Amén.